Los retos de Guadalupe Tadei y su llegada. Empezamos con el doctor José Antonio Crespo. Bienvenido, doctor, especialista en temas electorales. Hoy a la 1:30 hora de la Ciudad de México, 12:30 hora Sonora, toma protesta la sonorense Guadalupe Tadei, ex presidenta del Instituto Estatal Electoral. Doctor, ¿cómo se ve desde allá esto? Bueno, pues se sabía que muy probablemente la presidenta del INE, que ya sabíamos que iba a ser mujer, sería alguien que tuviera el favor, digamos, el apoyo y el respaldo de Morena. Y eso, bueno, pues no es buena noticia en el sentido que fuera cualquier partido. Es decir, cuando alguien está inclinado en favor de un partido, pues suponemos que quizá va a tratar de tomar decisiones e influir el actuar del INE en favor de ese partido. Sin embargo, pues todo parece indicar que va a tener muchas restricciones institucionales, entonces no es que vaya a tener el control del INE, no tendrán los que están básicamente, digamos, alineados con Morena, no tienen mayoría en el Consejo, hay reglas, no prevalecerá hasta ahora, por lo menos el plan B, por lo cual la ley vigente, pues sí le pone bastantes restricciones, habrá que ver quién entra de director ejecutivo del INE, pero también eventualmente eso no lo pone ella directamente, sino que tiene que tener la mayoría de votos del Consejo General. Entonces yo creo que independientemente de que sí es alguien que ha estado cercano en los últimos años a Morena y que puede tener esa inclinación, y por eso el presidente habla muy bien de ella, cuando el presidente habla bien de alguien es porque está cercano a Morena, de otra manera lo condena, lo descalifica, pero creo que hay suficiente fuerza institucional como para que ella y algunos otros consejeros que quizá también estén cercanos a Morena no pueden hacer lo que quieran. Es decir, en ese sentido confiamos en que hay restricciones institucionales suficientes para que no Los frenos. desvíe su curso Su el freno, INE. ¿cómo cuáles, doctor? Que le damos la bienvenida. También se une aquí al análisis Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, también y consultor electoral internacional. Bienvenido, doctor Leonardo, a Proyecto Puente. Buen día, Luis Alberto. Buen día, José Antonio. Doctor Crespo, ¿o cuáles son las restricciones, por ejemplo, que ve usted que va a tener Guadalupe? Que no tiene mayoría en el Consejo General. Las grandes decisiones se toman por mayoría calificada, de 8 consejeros de 11. Bueno, Morena no los tiene. Y por otro lado decía yo, la Secretaría Ejecutiva cuenta con muchas prerrogativas, con muchas capacidades de operación, no lo puede poner la presidenta directamente, sino que también tiene que tener el aval y el voto de la mayoría del Consejo General. Y pues la ley actual no es favorable a Morena. El plan B sí le podía dar muchas ventajas a Morena. Entonces todo esto es lo que yo creo que restringe, digamos, la acción de la nueva presidenta. Doctor Leonardo Valdés, ¿cómo ve la llegada de Guadalupe Tadei? A ver, Luis Alberto, yo te haría un comentario en tres aspectos, en tres cuestiones que me parecen relevantes. La primera, creo que a todas las personas que llegan a esa herradura como consejeros, que van a tomar importantes decisiones para la organización y el desarrollo de las elecciones, en consecuencia para nuestra vida democrática, hay que darles el beneficio de la duda y hay que valorar su trabajo en función de lo que hagan, de lo que digan. Y yo no soy partidario de estos juicios rápidos que se hacen producto de parentescos. Eso a mí me parece inadecuado. Creo que cada persona debe ser evaluada, su trabajo debe ser evaluado en sus términos, en sus méritos. Y tal suerte que yo lo primero que diría es que debemos dar el beneficio de la duda. Segundo, el proceso de selección fue un proceso que rompió con nuestras tradiciones. Hasta ahora siempre había habido negociación entre los grupos parlamentarios. Claro, un grupo parlamentario podía proponer a una persona y los otros grupos parlamentarios la aceptaban o no. Por eso el requisito constitucional de que son consejeros aquellos y consejeras aquellos que tienen 2/3 de la votación en la Cámara
de diputados. Eso quiere decir que quienes han llegado a esa posición por esa vía han tenido la confianza no de un grupo parlamentario, de un partido, sino de 2, 3 o más. Y al final creo que esa negociación es hacer política, es ponerse de acuerdo. Se ha dicho, el mismo presidente de la República ha dicho que lo más democrático es que sea por insaculación, porque entonces quienes llegaron no se la deben a nadie. Yo ahí sí disiento totalmente de la reflexión del señor presidente de la República, porque me parece que quienes llegaron no se la deben a todos, es más, ni siquiera se la deben a un grupo parlamentario, se la deben al presidente, que instruyó que se hiciera un comité técnico favorable a su opción partidaria, y se la deben a la suerte, de tal suerte que creo que si a alguien se la deben, pues es al presidente de la República directamente, ni siquiera al grupo parlamentario de Morena, porque ese grupo parlamentario ya ha demostrado que no tiene capacidad de tomar decisiones por sí mismo, solo acata las instrucciones de la presidencia de la República. Y el tercer punto, que me parece relevante, coincide con lo que alcancé a escuchar que decía José Antonio Crespo. Efectivamente, ese cargo, esa posición de consejero electoral y de consejera presidenta, pues es un cargo en un órgano colegiado de 11 miembros. Y para que se aprueben decisiones, las decisiones fundamentales, que es nombrar al secretario ejecutivo y otras decisiones muy trascendentes, se requiere mayoría calificada de 8 votos. Y esos pues no están definidos con anticipación. Esos se definen en cada momento, en cada votación, a partir de los criterios que las y los consejeros van construyendo. Y otras decisiones, como las sanciones a los partidos políticos, las multas por la fiscalización, pues se toman por mayoría simple, pero otra vez son 6 votos en los que cada quien de los miembros del Consejo tiene que razonar su voto. Y eso es lo que debemos esperar, dándoles el beneficio de la duda, teniendo claro que fue un procedimiento sesgado a favor del presidente de la República y no de los grupos parlamentarios. Hay que observar cuál va a ser su comportamiento en las votaciones. Vamos a analizar si esas votaciones se apegan a derecho, se apegan a la imparcialidad, a la objetividad, y si no, lo bueno de nuestro sistema electoral es que se pueden impugnar, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictará sentencia, y si se apartaron de la ley en alguna decisión, el tribunal seguramente va a corregir la situación. Esa sería mi reflexión así de entrada, estimado Luis Alberto. Voy a hacer un corte, si me permiten los dos, y vuelvo con ustedes entonces para los retos, si me permiten, de Guadalupe Tadei, o qué le pedirían a Guadalupe Tadei para salvaguardar la institucionalidad del instituto, valga la redundancia, si me permiten. Sí, vuelvo Claro. con ustedes, doctores. Estoy con el doctor José Antonio Crespo, especialista en temas electorales, con una larga trayectoria, como usted sabe, décadas en la materia, observador de la evolución de las instituciones, y Leonardo Valdés Zurita, también expresidente del entonces Instituto Federal Electoral. Volvemos, estoy en la línea vía telefónica, tengo a dos pues especialistas en la materia, les agradezco mucho, gracias por esperarnos, pero usted sabe, pues los programas nos mantenemos de nuestros patrocinadores. Estoy con el doctor José Antonio Crespo y el doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, y el doctor José Antonio Crespo, especialista en temas electorales, quienes los dos me daban unas pues análisis, una entrada muy importante de las restricciones con las que va a contar Guadalupe Tadei en el INE, que hoy toma protesta a las 2:30 de la tarde, y me diseccionaba también Leonardo Valdés 3 puntos muy interesantes desde su llegada y cómo pues va a tener también que accionar la presidenta. ¿Cuál sería el reto, doctor José Antonio Crespo, de Guadalupe Tadei? ¿Qué le pediría usted para salvaguardar pues lo que se ha construido también en las últimas décadas, doctor, y para tener una presidenta al nivel de las circunstancias, doctor Crespo? Bueno, en primer lugar, quiero decir que coincido con Leonardo Valdés en que no tenemos que predeterminar cómo se van a comportar los consejeros. Aunque lleven, digamos, la cercanía de un partido, no siempre ni necesariamente van a votar y actuar en función de ese partido.
ahora menos por las restricciones institucionales que ya señalamos, pero efectivamente sí ha habido consejeros que fueron asignados por algún partido y que votaban en función del interés de ese partido, pero muchos otros no, muchos se mantuvieron imparciales en sus decisiones. Entonces estoy de acuerdo en que hay que ver cómo votan, cómo se comportan. Simplemente es decir, bueno, el presidente sí le dio el visto bueno a esta nueva presidenta, el presidente López Obrador, pero eso no lo veo tampoco negativo, porque pues tendrá menos elementos por lo pronto el presidente para seguir en su embate contra el INE. Si ataca el INE, decir, oye, pero si dijiste que usted dijo pues que la presidenta es una persona respetable, etcétera, pero ¿por qué lo ataca, no? Yo creo que el reto que tiene la presidenta y todos los consejeros del INE, los nuevos y los que ya estaban, es sí, que la elección del 24 se apegue a la ley, que se mantengan los criterios de equidad, de transparencia, que han regido durante muchos años y que nos han permitido tener pues una democracia electoral pues bastante buena en general, con algunos tropezones por ahí de vez en cuando, pero que en general pues han cumplido con su propósito. Y sí es un reto, pero un reto en el sentido de que el presidente puede tratar de garantizar el triunfo de su partido. Yo creo que lo va a tratar de hacer, porque para él es muy importante, es vital, diría yo, que Morena gane. Y yo creo que él puede incurrir o va a tratar de incurrir en lo que sea. Entonces el reto del INE y del tribunal es impedir que Morena y el presidente se salgan del marco legal, tratar de frenarlo, si existe esa intención, que yo creo que sí existe. Leonardo, ¿cuáles son los retos de Guadalupe, Tadei, y qué le pedirías? Bueno, yo pedirle, no le pediría nada. Vaya, Creo que en el sentido institucional, vaya, ¿no? Claro. Los ciudadanos debemos exigirle. Exacto, ok. Debemos exigirle que se apegue a las normas de conducta que rigen en términos constitucionales su función. Esto quiere decir a los principios que establecen la Constitución, el profesionalismo, la objetividad, la imparcialidad, y de suerte tal que los ciudadanos tenemos que exigir y vigilar que así sea. Creo que José Antonio tiene razón en el sentido de que en el proceso electoral de 2024 tendremos a un gobierno que intentará ladear la cancha, que intentará que las condiciones sean favorables a su partido y que además intentará, si es necesario, burlar la ley. Y ahí lo que necesitamos los ciudadanos demócratas es que la autoridad electoral sea imparcial y además sea enérgica en la exigencia del cumplimiento de la legislación. Pero hay una incertidumbre, porque esa legislación puede ser la legislación que estuvo vigente en las elecciones de 2018 y las sucesivas, o puede ser la legislación que surgió con el llamado Plan B, que es una legislación que sí le disminuye las facultades y las capacidades organizativas a la autoridad electoral. Si sale airoso ese Plan B, la consejera presidenta, va a tener muchos problemas para que se pueda capacitar a las cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que van a ser funcionarios en mesa de votación, y va a tener muchos problemas para que esas mesas de votación se instalen. Y bueno, pues tendrá que tener un equipo cercano que le ayude a tomar decisiones con imparcialidad, con objetividad y con conocimiento de la operación institucional. Creo que ella conoce la operación. Guadalupe Tadei fue miembro del Servicio Profesional Electoral. Es más, si no me falla la memoria, coincidimos en el inicio cuando yo era consejero presidente. Ella era vocal del Registro Federal de Electores en Sonora, y creo que conoce la operación institucional y tendrá que ser cuidadosa
porque también se trata de una estructura muy profesional, el servicio profesional funciona bien, pero el plan B destruye esa estructura, de tal suerte que si no cuenta con el servicio profesional electoral, la va a tener muy difícil para que el instituto pueda funcionar como estamos acostumbrados a que funcione. Esto quiere decir haciendo bien su trabajo y dándonos garantías de imparcialidad y de que los votos se cuentan bien y cuentan en el resultado de las elecciones. De tal suerte que son retos mayúsculos, políticos, administrativos, organizativos, que va a tener que enfrentar, y ojalá lo haga con profesionalismo y que todo le salga bien, porque si a ella le va bien, nos va bien a todos, le va bien a México. Estoy de acuerdo. Conclusión, doctor Crespo, ¿algo más que desea agregar que no le haya preguntado? Sí, bueno, efectivamente hay que esperar qué pasa con el plan B. Pues muchos esperamos que no se vaya a dar vigencia, y entonces las cosas pueden salir mejor. Con el plan B sí habría muchos problemas, pero paradójicamente, como dice Leonardo, para ella, para la presidenta y para Lina, porque entonces tendrían muchas restricciones para llevar a cabo una elección bien organizada, eficaz, pues como fue la del 2018 y la del 2012, en fin, pues como han sido las elecciones desde hace mucho tiempo. Entonces ahí el problema sería para ella, porque no tendría menos elementos para cumplir cabalmente con las funciones de línea. Pero sí falta por ver qué pasa con el plan B. No podemos todavía dar por hecho que no va a operar. Vamos a ver qué sucede. Conclusión, el doctor Leonardo. Sí, gracias, Luis Alberto. En primer lugar, gracias por la entrevista. Es un placer siempre estar contigo. Un saludo muy afectuoso a José Antonio Crespo, quien a veces tengo coincidencias, a veces diferencias de criterio, pero nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos discutir como demócratas que somos. Y desearle éxito a la presidenta Guadalupe Tadei. Creo que el INE es una institución del Estado mexicano que tiene un alto valor para quienes hemos luchado por construir la democracia, y esperamos que ella cumpla con su trabajo y nos entregue buenos resultados, como hasta ahora ha sucedido con esa importante institución. Que así sea. Les agradezco mucho enormemente su tiempo y su disposición, como siempre, doctor José Antonio Crespo y doctor Leonardo Valdés Zurita. Abrazo a los dos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias.